Buenas, buenas. Y hoy lo que vamos a ver es toda esta evolución de la inteligencia artificial. Me gustaría retomarlo porque en el trabajo tuvimos como esta plática de qué es un AI engineer. Desde mi punto de vista, esta parte de AI no nada más significa estos lenguajes masivos, estos modelos masivos de lenguaje, sino más bien significa entender que puedes utilizar diferentes modelos de inteligencia artificial para diferentes problemas. No siempre es utilizar LLMs. Últimamente me ha gustado esta parte de agentes que tiene que ver con esta toma de decisiones, pero no por eso debemos de siempre utilizarlos. Y esta toma de decisiones viene inspiradas en las leyes de Asimov, que son tres. Básicamente, no causarás daño a un ser humano, no te causarás daño a ti mismo y no realizarás alguna acción que cause un daño a otra persona o a ti mismo. Y ahí tenemos esta parte de decisiones, ¿no? Y esto viene inspirado en cómo tenemos este libre albedrío para tomar decisiones racionales o inteligentes. Ahí viene esta parte de por qué se fundamentaban estas reglas de Asimov. Y esto, pues bueno, deja abierto a interpretaciones a los lugares donde esté. Y algo que a veces no podemos lidiar es con esta incertidumbre. Algunos le llaman entropía, pero cuando no podemos acotar las cosas, no es suficiente. Después de esto hubo varias evoluciones. Tuvimos esta parte de la Turing, iba a decir la máquina de Turing, pero no es más que nada Turing, con uno de los artículos en el cual presenta qué le llamamos inteligente. Si tenemos a un intermediario y una persona que escribe en un papel algo, un problema, una pregunta, el intermediario lo pasa a la otra ventanilla, recibe una respuesta y es buena, ¿podríamos decir que es inteligente? Y es el problema que plantea de qué es inteligente y qué se necesita para ser inteligente. ¿Necesitamos realmente saber que fue una persona o fue una máquina? Disclaimer, las imágenes fueron generadas con Gemini, aprovechando el uso de inteligencia artificial. Según yo era de los mejores haciendo imágenes, pero tiene sus faltas de ortografía. Pero bueno, no es perfecto, pero es mejor de lo que hacemos nosotros, ¿no? También esa es la idea de esta parte de inteligencia artificial. Mientras que lo haga mejor y no se equivoque tanto, está bien. Y después de esto vinieron varias innovaciones que hoy en día se le conocen como los inviernos de inteligencia artificial, donde hubo grandes avances, pero llegaba un momento en que no reflejaban realmente lo que habían invertido, y hoy en día es uno de los problemas. Si se está invirtiendo tanto, realmente estamos obteniendo mucho. Digo, hemos visto que de alguna u otra forma sí, pero igual y los inversionistas quieren más. Y después de esto viene como algo más ya aterrizado, que es el aprendizaje de máquina, donde vamos a tener aprendizaje por refuerzo, no supervisado o supervisado. En el caso del supervisado es, veámoslo como el Pokédex, si quieren, donde al momento de apuntar algo, la computadora ya tiene esa información y lo clasifica. Y así es como funciona. Puedes tener incluso aplicaciones de un alacrán que es venenoso o no, y con métodos de aprendizaje de máquina supervisados, decidir si es venenoso. Y estas decisiones se van tomando con los datos. ¿Qué características tiene este alacrán venenoso o el no venenoso? Y luego viene esta parte de modelos no supervisados. Y por modelos no supervisados son como estos sistemas de recomendación, son agrupaciones. Es tratar de torturar a los datos para que nos digan la verdad, porque no sabemos qué verdad queremos que nos digan. Y eso se hace analizándolos.
Existen muchos datos en forma de Excel, no estructurados, videos, fotos. Todo es información. Los datos es como nos llega. Y esta parte de no supervisado tiene que ver que no sé realmente qué etiqueta ponerle, sino que quiero que en su conjunto me diga qué es lo que hay. En el caso de aprendizaje por refuerzo viene siendo más, se veía más con esta parte de robótica. Tengo un robot, tiene ciertas acciones, tiene un ambiente que tiene restricciones. Cada vez que avanza tiene un punto más, o se le quita, se resta, y va a tener ciertas implicaciones. A eso era por refuerzo porque se les daba esta retroalimentación y le decíamos si iba bien o iba mal. Este método ha permitido que hoy en día estos modelos masivos de lenguaje funcionen mejor porque tienes una persona en medio que le va diciendo tus respuestas que estás dando están bien. Y de esa forma se entrenan. Después viene la parte de Deep Learning, que lo que busca es tratar de solucionar problemas diferentes. Si estamos hablando de clasificación de alacranes y tengo las pinzas, son gruesas o delgadas. Pero en el momento que quiero agregar más cosas que no se encuentran directamente con el alacrán, necesito hacer otro tipo de corte, y esos son los no lineales. Empezamos con las redes neuronales o redes de perceptrón, y después alguien dijo, bueno, esta parte de perceptrón se trata de representar lo que es una neurona. Tienes una actividad de entrada, tienes una función de activación, y esa función de activación te va a decir si es o no es. ¿Se activa? ¿Pasa a la siguiente neurona o no? Y si tengo muchas neuronas, puedo generar una red neuronal. Y con esa red son varias neuronas que se van a interconectar entre ellas y van a tener una salida. Para llegar a la parte de los modelos de lenguaje de datos, modelos de lenguajes masivos, se utilizó una arquitectura muy específica que la desarrollaron en 2017, que se llama Transformers. Y básicamente son dos capas, básicamente de forma general. Tenemos una parte que codifica la información y otra que la decodifica. Más adelante vamos a ver cómo funciona. ¿Por qué? Porque este tipo de codificar y decodificar permite identificar, dependiendo de la ubicación donde se encuentra el texto, saber si pertenece a un artículo o qué tanta importancia tiene. Y bueno, hoy en día ya tenemos modelos que le llaman multimodales, que significa que pueden obtener información de imágenes, texto, audio, y también lo pueden generar. Pueden generar imágenes, texto o audio, y eso hace que estemos avanzando cada vez más. Venía esta parte de ayer de Claude, ya es un asistente donde tiene acciones. Estas acciones están restringidas. Podemos incluso empezar a decirle qué cosas haga y qué cosas no. Y bueno, en sí eso sería como la visión general de lo que es, no quiero decir la historia, sino más o menos cómo va haciendo esta evolución de inteligencia artificial. Pasamos a una serie de reglas, a tomar decisiones con datos, y hoy en día buscamos patrones en muchísimos datos, que son estos lenguajes de modelos de lenguajes masivos o Large Language Model, que requieren muchos datos. ¿Y cómo funcionan? Vamos a ver la siguiente semana más a detalle este concepto de Transformer, pero básicamente lo que buscan
es poder generar secuencias de datos. La transforman y la entienden, por así decirlo, y después la vuelven a destransformar para que sea un texto normal. Pero bueno, ¿quieres que hablemos de alguna arquitectura especial de los modelos de lenguaje? ¿Quieres que ahondemos más en esta parte de las reglas de Asimov, del artículo de Turing? Déjamelo en los comentarios. Y bueno, nos vemos mañana.